Así que muy buenas tardes a todos. El tema de hoy es peso saludable y trata específicamente de cómo poder lograr el mejor peso de tu cuerpo. O sea, cómo poder lograr el mejor peso saludable a través del cual tengas tú la oportunidad de poder mostrarle a cualquier persona que puede tener un control absoluto de su peso en forma saludable, que haciendo los pasos necesarios, ¿ok? Quiero hacerles a todos ustedes una gran súplica, y esta súplica es verdaderamente muy seria, porque lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos, muchas veces no sabemos cuál va a ser su repercusión. Y cuando trabajamos a través de estos medios digitales, llámese redes sociales, lo que decimos se multiplica por millones y millones. Me acaban de compartir un dato interesante de que, por ejemplo, cada minuto se comparten más de 44 millones de mensajes en WhatsApp. Así que imagínate cuando un mensaje tuyo en WhatsApp queda abierto por ahí, ¿a cuántas personas puede llegar? Es por eso que las redes sociales nos pueden llevar al cielo y pueden hacer que crezca nuestro negocio tremendamente. Pero si no cuidamos el tipo de información que compartimos en redes sociales, esas mismas redes sociales nos pueden llevar al infierno. Así que hay que tener mucho cuidado. Quiero suplicarles a ustedes que tengan siempre presente que nuestros productos no curan, no son medicamentos, nuestros productos no tratan enfermedades y por lo tanto, cuando tú haces una afirmación de que el producto tiene relación con una enfermedad tuya, debe ser extremadamente cuidadoso y siempre mencionar que el resultado es resultado, primero que nada, de un cambio de hábitos alimenticios. Punto número 2, un cambio en tu estilo de vida. Y por supuesto, una mejor nutrición gracias a la suplementación de nuestros productos. Jamás atribuirle efectos terapéuticos o efectos curativos al producto, ya que realmente no es así. Y la mayoría de la gente que no nos conoce lo interpreta como si fuéramos un producto milagro más, de esos que salen en la televisión, ¿ok? Cuyo objetivo es vender toneladas de algo que no sirve. Al fin y al cabo, cuando la gente se queja lo suficiente y hay suficientes demandas, esa empresa desaparece y aparece el mismo producto con otro nombre y lo siguen vendiendo con las mismas mentiras. Nosotros no somos así y por eso tenemos 40 años en el mercado. Y por eso les quiero hacer esta súplica a todos ustedes de que seamos extremadamente cuidadosos cuando comunicamos los beneficios de nuestro producto. Así que espero que el día de hoy, al hablar de este tema que se llama peso saludable, aprendamos cómo comunicarlo y al final yo voy a hacer un énfasis en esto para que seamos muy precisos y muy correctos en cómo comunicamos el mensaje. ¿Ok? Así que espero que todo el mundo ponga atención porque vamos a dar arranque. ¿Ok? Lo primero que tenemos que saber es que el control de peso que hoy en día está tan en boga, tiene muchísimos años de historia. La primera dieta que se publicó para bajar de peso en el mundo se publicó en el siglo XVIII, ¿ok? Y en esa dieta se hablaba acerca de qué cosas hacer para poder bajar de peso, ¿ok? De tal manera que a lo largo de los siglos, esto ha ido cambiando, porque estoy hablando de los años 1840 y algo, ¿ok? Hoy estamos en el siglo XXI, han pasado ya 2 siglos para llegar a estos días y las cosas han cambiado, ¿ok? Hoy en día la obesidad y el sobrepeso están en el ojo del huracán porque representan el problema de salud más grande que tiene la humanidad. Solamente en México, 70% de la población necesita controlar su peso. Solo en México. A nivel mundial se estima que el 63% de la población mundial padece de sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, debido a esta circunstancia, hoy este es un problema que está, vuelvo a repetir, en los ojos del huracán y por lo tanto vas a encontrar infinidad de alternativas, infinidad de opciones y por supuesto que a nivel científico este es un problema que ha sido muy estudiado. Una de las cosas importantes con las cuales hay que comenzar
es que la manera en la que se veía, por ejemplo, el siglo pasado el control de peso era simplemente a través del peso corporal, de tal manera que existían estas tablas de pesos y medidas, donde tú ibas al doctor o a la clínica, te pesaban y te decían, mire, usted está en su peso normal, porque de acuerdo a su sexo y a su edad, una persona de su sexo y de su edad debe pesar X cantidad de kilos, ¿ok? Con el tiempo se descubrió que esta era una forma poco exacta, poco precisa de valorar el sobrepeso y la obesidad. Y surgió entonces algo que se conoce como índice de masa corporal, ¿ok? El índice de masa corporal es la medida reconocida por la Organización Mundial de la Salud para poder evaluar si una persona es obesa o tiene sobrepeso, ¿ok? La tecnología siguió avanzando. Afortunadamente, dentro de nuestra empresa tenemos un científico que es el doctor David Heber, que fue el que hizo una cantidad de estudios impresionantes. Él estudió alrededor de 35,000 pacientes para poder determinar en función de la cantidad de grasa que había en su cuerpo, en qué momento podías considerar si la persona era obesa o no. De tal manera que gracias a todos estos estudios, hoy tenemos equipos que, por cierto, en Herbalife, nuestra empresa se ha encargado de equiparnos como distribuidores con estos equipos y que nos permiten el poder conocer el peso de la persona, su índice de masa corporal, pero además de qué manera se distribuyen los tejidos de su cuerpo, es decir, cuánta grasa tiene, cuánto músculo tiene, y con ello hoy podemos ser mucho más precisos valorando a las personas que tienen sobrepeso o que tienen obesidad, principalmente, ¿ok? A esto se le llama, anótenlo por ahí, por favor, composición corporal. ¿Ok? ¿Qué es la composición corporal? Vamos a explicarle de una manera muy simple y hasta divertida, ¿no? Imagínense que contamos con una licuadora gigante, ¿ok? En la cual puede caber una persona. La desnudamos completamente y la metemos en la licuadora y la encendemos. De tal manera que hacemos un jugo de humano ahí, ¿ok? Cuando vaciamos el contenido de la licuadora en un envase de cristal, mira lo que obtenemos. Obtenemos todo esto, dejamos un tiempo para que los líquidos se vayan asentando, ¿ok? Y vamos a ver, por ejemplo, que todo lo que es más pesado, que son los huesos y los dientes, se van al fondo. Después viene lo que sigue en peso, que son todo lo que involucra proteínas, es decir, masa muscular, órganos de los sentidos, órganos en general, perdónenme, es decir, todo lo que son nuestras vísceras, desde el hígado, el estómago, hasta el corazón, los pulmones, todo eso también es proteína, de tal manera que la proteína viene a ser esto que vemos aquí en rojo. Después viene el líquido. Ustedes habrán escuchado por ahí que nuestro cuerpo se compone entre un 60 y 70% de agua. Justamente vamos a ver que después de licuar a este ser humano, por favor no lo vayan a hacer con nadie, esto es solamente en sentido figurado, vamos a encontrar que efectivamente hay una gran cantidad de agua y finalmente también hay una proporción de todo eso que pudimos obtener como resultado del licuado, que es grasa, ¿ok? En términos generales, el cuerpo humano debería componerse de forma ideal de un 80% de su peso total en masa magra. Es decir, como lo ven aquí, masa libre de grasa. Donde se encuentran, vuelvo a repetir, todos los minerales, todas las proteínas y todo el líquido. El líquido obviamente no está contenido como si fuera en un vaso, ¿no? Hay una buena parte, que es la mayor parte de ese líquido que está contenida dentro de las células, en lo que se conoce como citoplasma celular. Otra parte que está distribuido entre las células, que se llama agua intersticial o agua extracelular. Y también los fluidos corporales, donde está, por ejemplo, el plasma de la sangre, la orina, los jugos gástricos, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, bueno, aquí cuando nosotros sumamos el agua, las proteínas y los minerales, obtenemos el 80% del peso de esta persona. Quiere decir que si esta persona que metimos a la licuadora pesara 70 kilos, ¿ok? 56 kilos de su peso serían una masa libre de grasa. O en términos un poquito más escuchados, más comprensibles, sería básicamente lo que nosotros conocemos como masa magra.
El 20% restante va a ser grasa. Y esa grasa va a contar toda la grasa que está acumulada en nuestro cuerpo, que principalmente se distribuye en dos grandes compartimientos. Uno de ellos es la grasa corporal, que es la que está principalmente debajo de la piel y entre los y entre los músculos, y la grasa que está dentro de la cavidad abdominal, que es la grasa visceral. ¿Ok? Entonces, si nosotros analizamos estos compartimientos, ¿ok? Vamos a encontrar que por un lado tenemos la masa corporal magra, que es toda esa masa que no tiene grasa, compuesta, vuelvo a repetir, de músculos, órganos y minerales. Y por otro lado, el tejido adiposo, que no es otra cosa más que la grasa corporal y la grasa visceral. Importante saber que la masa magra es la que mueve nuestro metabolismo, es la que gasta más energía. Es la que principalmente consume la energía que nosotros requerimos durante el día. Y por otro lado, está el tejido adiposo, que principalmente opera como un almacén de energía. Recordemos que la energía corporal la medimos en forma de calorías. Y aunque el nombre correcto es kilocalorías, popularmente las conocemos como calorías. Espero que hasta aquí esté clara la información. Cuando vemos esto de manera, vamos a decir, tridimensional, podemos encontrar que los depósitos de grasa en nuestro cuerpo se distinguen claramente cuando vemos esa grasa corporal indicada por las flechas blancas, principalmente debajo de la piel. Técnicamente en medicina esto se le llama panículo adiposo o pan de grasa, ¿ok? Que es todo eso que podemos pellizcar, ¿ok? Y por otro lado, bueno, aquí vemos la diferencia entre ambas personas de un panículo adiposo diferente y también la acumulación de grasa visceral que es exclusivamente en la cavidad abdominal, en el abdomen, ¿ok? Donde hay una diferencia importante. En este ejemplo, aproximadamente la persona del lado izquierdo tiene 40% de grasa corporal, la del lado derecho tiene apenas un 15% de grasa corporal. La grasa visceral, que es esta que está aquí, en este caso llega a un 15%, aquí estará entre un 4 y un 5%. Si tú me preguntaras cuál sería la distribución ideal de los tejidos en mi cuerpo para tener una buena salud, para tener más años de vida, para no padecer enfermedades mortales como la diabetes, como la hipertensión, como las enfermedades cardiovasculares, pues sería tener un cuerpo como estos. No estoy hablando de un aspecto estético, estoy hablando concretamente de salud, porque el tema es peso saludable, ¿estamos de acuerdo? Bien, ahora, ¿cómo es que nuestro cuerpo es capaz de modificar esa composición corporal? Bueno, esto se debe principalmente a los excesos de nuestra dieta. Es decir, cuando nosotros tenemos una dieta excesiva en grasas, carbohidratos y sal, ¿ok? Pues obviamente inducimos a nuestro cuerpo a acumular una gran cantidad de estos elementos que posteriormente nuestro cuerpo va a convertir en grasa y los va a almacenar en diferentes áreas. Vamos a poner un ejemplo simple y sencillo, ¿ok? Suponiendo que el cuerpo de esta persona gastara 2,000 calorías al día y que ingiriera un promedio de 3,000 calorías al día, en realidad estaría recibiendo un exceso de 1,000 calorías llenas de excesos de grasa, carbohidratos y sal, y probablemente deficientes en fibra, vitaminas, minerales y proteína. Sin embargo, cuando nuestro cuerpo se abastece de energía, toma las 2,000 calorías que necesita de estas 3,000 y entonces sobran 1,000 calorías, que la única forma de manejarlas es que esas 1,000 calorías se transforman en azúcar y empiezan a circular así por todo nuestro cuerpo. ¿Ok? Y obviamente cuando esto está presente, el impacto que tiene es impresionante y por lo tanto nuestro cuerpo el organismo percibe que no le conviene tener esas 1,000 calorías circulando en forma de azúcar y lo que hace el páncreas es secretar insulina para que la insulina ayude a convertir esa azúcar, que son calorías circulando en nuestro cuerpo,
en depósitos de grasa, de tal manera que por cada 9 calorías en exceso que hay en nuestro sistema, el organismo empieza a almacenar 1 gramo de grasa. Por lo tanto, si tú consumiste el día de hoy 1000 calorías extras que tu cuerpo no necesitaba, seguramente hoy tu cuerpo va a almacenar 111 gramos de grasa en algún lugar, ¿ok? Algunos lo consideran una maldición, por ejemplo, a las mujeres no les gusta que se les acumule, por ejemplo, en las caderas. Sin embargo, esto no es voluntario, tu cuerpo sabe dónde se requiere, sabe en qué zonas puede acumular esa grasa para que haga el menor daño posible y así es como funciona, ¿ok? Ahora, aquí tengo una estadística, esta estadística es del año 2019, no tenemos todavía estadísticas de la FAO, que es el área encargada del análisis de la alimentación mundial en la Organización Mundial de la Salud, ¿ok? Donde tenemos, por ejemplo, el consumo promedio de calorías en los diferentes países de Latinoamérica y Estados Unidos. También está España. Podemos ver, por ejemplo, que en México, en promedio, los mexicanos nos comemos 3,097 calorías por día, ¿ok? En Estados Unidos llegan a las 3,642 calorías por día. Es por eso que en Estados Unidos vemos esos niveles tan excesivos de acumulación de grasa en el cuerpo de las personas, ¿ok? En España no están nada bien, están en 3,473 y quizá los países que menores rangos tienen son Colombia, por ejemplo, y por otro lado tenemos también aquí a Ecuador, son los que están más abajitos. Sin embargo, quiero hacer aquí una aclaración. Voy a mover esto para ponérselos claro, ¿ok? En promedio, una mujer latina tiene un gasto calórico de 1,250 calorías por día, en promedio, ¿ok? Y un hombre latino, en promedio, tiene un gasto promedio de calorías de 1,600 calorías. ¿Esto qué quiere decir? Que si los hombres gastamos 1,600 y las mujeres 1,250, y en nuestros países nos comemos un mínimo de 2,500, pues una mujer estará comiendo el doble de calorías de las que su cuerpo necesita. Y un hombre estará consumiendo quizá un 70% más de las calorías de las que su cuerpo necesita. Y aquí es donde entendemos el primer impacto del sobrepeso y de la obesidad a nivel mundial. Y espero que esté claro y comprendido. ¿Ok? Entonces, al ser este un problema tan real, obviamente en el mundo de los negocios surgen infinidad de alternativas para aprovechar esto, ¿no? Que es una oportunidad de negocios. ¿Ok? Donde realmente estamos rodeados de dietas, de aparatos, de medicamentos y de recomendaciones de todo tipo para bajar de peso. ¿Ok? Y quiero decirles que todas estas dietas y estrategias para bajar de peso se componen principalmente de 2 cosas. Número 1, dietas basadas en reducir calorías y ponen todo su enfoque y toda su atención solamente en bajar calorías. Y la otra es hacer ejercicio. Sin embargo, si realmente quieres tener un resultado, tienes que hacer las 2 cosas, bajar calorías y hacer ejercicio. Ahí está, por ejemplo, la dieta de la luna, la dieta del sol, la dieta del agua, la dieta Atkins, la dieta cetogénica, la dieta del paleolítico y todas las dietas que se puedan imaginar. Cada día salen nuevas dietas y nuevas ideas. La dieta del artista fulanita, del jugador de fútbol perenganito, etcétera, ¿ok? Incluida la DDT, que espero que la conozcan, ¿no? Y si no la conocen, DDT significa dejar de tragar. Hay personas que por cuenta propia simplemente deciden dejar de comer y por supuesto que bajan las calorías de su dieta, pero también bajaron la cantidad de vitaminas, minerales, aceites esenciales, proteína, fibra y elementos que son vitales para tener una buena salud. Por lo tanto, a eso no lo podemos considerar una pérdida de peso saludable. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el resultado de la mayoría de estas dietas en las cuales el enfoque es solamente bajar calorías y o además hacer ejercicio? ¿Cuál es el resultado? Fíjate bien. El resultado radica en lo siguiente. En un estudio hecho por la Procuraduría del Consumidor en México, más o menos esto fue como en el año 2009, ellos entrevistaron a mucha gente que había hecho dietas y que habían bajado un promedio de 10 kilogramos en 3 meses.
¿ok? Y encontraron que después de bajar 10 kilogramos y hacer una evaluación corporal a todas esas personas, habían perdido de los 10 kilogramos 6 kilos en grasa y 4 kilos en masa magra. ¿Esto qué quiere decir? Que definitivamente la gente había bajado de peso. Pero no necesariamente de una forma saludable. ¿Por qué razón? Pues porque obviamente esas personas que habían bajado de peso habían hecho dietas donde solo habían reducido, mucha atención, las calorías, pero en el camino habían perdido nutrientes importantes para su cuerpo, como proteína, vitaminas y minerales principalmente. ¿Qué sucede cuando tú bajas esos 10 kilos y tu cuerpo queda en mayor desequilibrio que el que tenía? Sigue siendo la misma persona con 10 kilos menos y probablemente menos tallas. ¿Ok? Ahorita les explico el probablemente. Lo más interesante es que al perder 4 kilos de masa magra, tu cuerpo queda hambriento, deseoso de recuperar esa masa muscular y esa proteína que necesita para poder funcionar de manera adecuada. Y entonces es lógico que después de 3 meses de hacer esto, la gente tiene mucha hambre, mucho apetito, porque su cuerpo le pide nutrientes. El problema es que nosotros no escuchamos el mensaje en la mente de nutrientes, solamente escuchamos una palabra profunda que dice hambre y nos asusta. Y lo que hacemos es volver a comer como antes o simplemente premiarnos con aquello que dejamos de comer durante esos 90 días, sin cuidar en que el hecho de que al comer recuperes esos nutrientes que no habías consumido, como proteínas, vitaminas, minerales, fibra, etcétera. Por lo tanto, en este estudio, la gente que había bajado de peso 10 kilos recuperaba 10. Decían, bueno, no hay problema, estoy como antes. No están como antes. Se ven aparentemente más gorditos. ¿Por qué? Porque de los 6 kilos que habían perdido de grasa, ahora recuperaron 8. Y de los 4 kilos que habían perdido de masa muscular, ahora recuperan 2. Por lo tanto, les va a costar más trabajo volver a bajar de peso, les va a costar más trabajo deshacerse de esa grasa excesiva y les va a costar más trabajo mantenerse en equilibrio. Y obviamente su apariencia va a ser de mayor gordura. ¿Por qué razón? Porque resulta que la grasa ocupa más espacio que el músculo. Resulta que 2,5 kilos de grasa pueden ocupar hasta el doble de espacio que ocupan 2,5 kilos de masa muscular. Por lo tanto, al subir más tu grasa, suben más tus tallas. Y por lo tanto, tu apariencia deja de ser agradable. Ese es un punto. En términos de salud, mientras más grasa corporal o más grasa visceral acumulas en tu cuerpo, más problemas de salud puedes llegar a tener. ¿Ok? ¿Cuál sería entonces la solución definitiva? ¿Cuál sería entonces la mejor decisión? Bueno, primero que nada, entender que para tener un resultado saludable, no solamente tienes que bajar la cantidad de calorías de tu dieta, sino que tienes que mejorar la calidad de las calorías que estás consumiendo. Y por lo tanto, consumir dentro de esa cantidad de calorías la cantidad adecuada de proteína que tu cuerpo necesita. Y por otro lado, mantener en el resto de tu alimentación, ya no las proteínas, aquí estamos poniendo atención en proteínas, pero también requieres de recibir la cantidad suficiente de vitaminas, minerales, antioxidantes, aceites esenciales, fibra, etcétera, que tu cuerpo requiere. Algo que es tremendamente difícil por la circunstancia actual de la alimentación, porque el problema es que estamos como estamos por el tipo de alimentación que tenemos. Si tú sales al supermercado, si tú vas a la tienda a comprar alimentos, vas a encontrar alimentos que son ricos en carbohidratos, es decir, azúcares, harinas y almidones, ricos en grasas saturadas y muy bajos en concentración de nutrientes. Obviamente, tendríamos que sumar tu actividad física, una buena hidratación y una excelente calidad de sueño, porque cuando tú no duermes bien, tu cuerpo
tiene muchos problemas para poder tener control con las hormonas y generalmente cuando una persona no duerme bien, genera más hormonas del estrés y al generar más hormonas del estrés, eso favorece el almacén de mayor cantidad de depósitos de grasa. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es la personalización. Aunque aparentemente todos nos vemos así, ¿ok? Necesitamos entender que cada persona tiene diferentes gustos en su comida y diferentes necesidades nutricionales. Por lo tanto, lo mejor es la personalización, ¿ok? Y para ello, lo ideal es tener una buena evaluación corporal. Yo les sugeriría que antes de hacer cualquier programa, tuvieran una buena evaluación corporal para saber qué es lo que la persona necesita. Perder grasa corporal, perder grasa visceral, ganar masa muscular y con ello poder personalizar la cantidad y la calidad de las calorías que consumes. No es lo mismo comer calorías basadas en alimentos como los que ves aquí, a comer calorías basadas en alimentos de origen natural, de baja concentración de azúcares, de harinas y de almidones. Entonces, si tú logras bajar la cantidad de calorías de tu dieta, y vuelvo al mismo ejemplo de hace rato, si tu cuerpo gastara 2,000 calorías al día y en lugar de comer 3,000 te comieras 1,200, sin excesos ni deficiencias, entonces ahora tu cuerpo tendría una única carencia, no de proteína, no de vitaminas, no de minerales, sino de calorías, de energía. Y la ventaja es que cuando a tu dieta le faltan calorías, tu cuerpo tiene la habilidad de buscar esas calorías ahí donde se han almacenado, ahí en la caderita, ahí en el busto, ahí en la espalda, ahí en la panza, en las llantas, ¿ok? De tal manera que cuando tu cuerpo se da cuenta de que ya terminó el día y le faltan 800 calorías, inmediatamente se auxilia del hígado para empezar a buscar esas reservas y convertir entonces esas calorías almacenadas en forma de grasa en calorías circulantes en la sangre. De tal manera que ahora hace lo contrario. Por cada gramo de grasa, aporta 9 calorías al sistema, de tal manera que con ello tú empiezas a comerte la grasa almacenada, logrando bajar de peso, disminuir la grasa corporal y dándole a tu cuerpo la energía que necesita. Más o menos para que tengan una idea, si tú tienes una deficiencia de 800 calorías en tu dieta, tu cuerpo se ve forzado a quemar 89 gramos de grasa almacenada. Si esto lo haces todos los días a lo largo de todo un mes, lo más probable es que bajes casi hasta 3 kilogramos de peso en un mes. ¿Ok? Ahora, es bien importante, vuelvo a repetir, que tú tengas un balance en cuanto a la cantidad de calorías que tu cuerpo requiere, que tu cuerpo necesita, ¿ok? Y quiero decirte que esto depende de 3 factores principales. El primer factor es tu masa corporal. Una persona grandota necesita muchas calorías. Una persona chiquita, pues necesita poquitas calorías. ¿Ok? Y obviamente tendrás que escoger la calidad de las calorías. No es lo mismo las calorías de una manzana a las calorías de una dona. Estoy de acuerdo que se antoja más la mendiga dona. Pero aquí no estamos hablando de lo que te gusta, sino de lo que te conviene. ¿Ok? Otro factor que hace que se modifique la cantidad de calorías que tu cuerpo va a necesitar es la cantidad de masa muscular que llegas a tener. ¿Ok? Las personas con más masa muscular en relación a la grasa van a requerir más calorías. Es por eso que tú ves que las personas que hacen ejercicio y que tienen buena masa muscular comen como generales y siguen igual de esbeltos. ¿Cuál es la razón? Pues que toda esa energía la consume su masa muscular. Entonces, no necesariamente necesitas masa muscular para ponerte mamey o para verte fuerte. No te espantes, no. Necesitas masa muscular para que tu cuerpo tenga un metabolismo activo, para que tu cuerpo metabolice la energía de una manera adecuada. Y además, el tener una masa muscular tonificada, es decir, fortalecida, te ayuda con tu postura, te protege la columna, te protege todo tu esqueleto. No es lo mismo una persona con artritis sin masa muscular a una persona con artritis que tiene una buena masa muscular. Su enfermedad funciona
diferente, ¿ok? Entonces, por esta razón es muy importante saber calcular el metabolismo basal. ¿Qué es el metabolismo basal? Es calcular la cantidad de calorías que una persona necesita en reposo a lo largo del día. Si tú tienes el escáner de cuerpo completo, el Omron o la Tanita, esos aparatos te calculan este índice metabólico de manera automática. Pero si no lo tienes, aquí te voy a poner un ejemplo de cómo calcularlo primero en México y luego te voy a poner un ejemplo de cómo calcularlo en Estados Unidos, ¿ok? Para empezar, las mujeres tendrían que sumar 665 a la multiplicación de su peso por 9.6 y luego sumar 1.8 multiplicado por su estatura en centímetros, multiplicado por su estatura en centímetros y restarle 4.7 por su edad. En este ejemplo estamos viendo a una persona que está pesando 44.536 kilogramos, ¿ok? Y que tiene una estatura de unos 50 con 4.4. Y resulta que la cantidad de calorías que esta persona gasta en reposo son 1.339 calorías. Les pido de favor que le tomen fotografía a esta base que ven aquí, porque lo único que tienen que hacer es sacar esta cuenta y poner aquí el resultado, sacar esta cuenta, poner aquí el resultado, sacar esta cuenta, poner aquí el resultado, y a esta la sumas a esta, la sumas a esta y luego le restas esto y te da el resultado final. Es sencillo, está como para primero de plastilina, ¿ok? En hombres y mujeres es diferente, por eso es que la cuenta la tienes que hacer distinta, ¿ok? Ahora, ¿cómo funcionaría esta fórmula de Harris-Benedict? Es una fórmula utilizada por la gente que es experta en este tipo de disciplinas, como los nutriólogos, los expertos en medicina deportiva, etcétera, o los endocrinólogos incluso. Y aquí lo tienes para hacerlo en Estados Unidos, donde lo único que tienes que hacer es exactamente lo mismo, solo que aquí, donde está en rojo, pones libras, ¿ok? Obviamente aquí la conversión para el peso en kilogramos, etcétera, etcétera, está perfectamente calculada para que la saques hasta el final. Les pido un favor, tómenle fotografía para no detenerme demasiado en este tema, porque aquí está la fórmula, aquí está ya hecha para que ustedes la puedan desarrollar, ¿ok? ¿Para qué te sirve este cálculo? Para saber cuántas calorías gasta esa persona sin hacer ejercicio, en reposo, ¿ok? Continuamos entonces. Una vez que sabes la cantidad de calorías que la persona gasta en reposo, si esa persona necesita perder grasa, necesita perder peso, lo que tienes que hacer es quitarle en el total de calorías que va a comer de un 20 a un 25%. Ya calculaste su metabolismo basal, ya calculaste cuántas calorías gasta su organismo en reposo, ahora le quitas 20 a 25% y en el ejemplo que yo te pongo aquí vamos a suponer que la persona gasta 1.500 calorías, le quitas 300 calorías que es el 20% y el total de calorías que debe consumir en todo el día es de 1.200 calorías para tener un excelente resultado. ¿Cómo puede mejorar su resultado? Vuelvo a repetir. Si tú quieres que una persona mejore su resultado, necesita tener una masa muscular tonificada. Y no importa si es un músculo chiquito o es un músculo desarrollado, hacer ejercicio hace que ese músculo se ponga en acción y empiece a gastar un poco más de energía. Solo para que se den una idea. Si tú caminas 1 hora al día, puedes llegar a gastar de 150 a 200 calorías más. Quiere decir que con el esquema que te puse anteriormente, si tú gastaras 1.500 calorías y comes 1.200, pero además haces la caminata, vas a perder grasa más rápido de lo que te imaginas. Pero gracias a la caminata, tu músculo se va a fortalecer. Y como vas a consumir la cantidad adecuada de proteína, tu músculo va a crecer, se va a poner fuerte. Y por lo tanto, poco a poco tu cuerpo va a aprender a quemar más energía. Si en lugar de caminar
tú trotas alrededor de 8 kilómetros en una hora, vas a gastar de 480 a 560 calorías. ¿Ok? Bien. Baile intenso, sin descanso, sin interrupción. Intenso donde mueves todo tu cuerpo. ¿Ok? Una hora de baile intenso te puede llevar a gastar entre 300 y 350 calorías. Sáquenle foto, es interesante esta información para que tengan ustedes una idea clara. ¿Ok? Continuamos. Entonces, una vez que ya tienes determinada la cantidad de calorías que necesitas comer, ahora te vas a la cantidad adecuada de proteína. Vuelvo a repetir, ocupas proteína en cantidades adecuadas, carbohidratos saludables. ¿Cómo puedes elegir los carbohidratos saludables? Es bien importante que tú conozcas estas tablas. Perdón, me voy a adelantar un poquito porque creo que se me cambió la presentación. Aquí está, ¿ok? Si tú te metes a internet y pones índice glicémico, vas a poder obtener infinidad de tablas que te van a decir la calidad del carbohidrato que estás comiendo. Y lo que yo te pido es que escojas carbohidratos que estén por debajo del índice de 70. Es decir, si un bizcocho de centeno está en un nivel de 65, fantástico, lo puedes comer. No en exceso, ¿ok? Pero puede formar parte de tu alimentación. Pero si tú tienes unas papas a la francesa que tienen un índice de 75, esas ya no están permitidas. El puré de papa que está en 70, tampoco. ¿Ok? Pero obviamente si te das cuenta, la mayoría de las frutas, de las verduras, tienen índices menores a 70. A excepción, por supuesto, del plátano, de la sandía, ¿ok? Que es la fruta con más índice glicémico. ¿Qué es el índice glicémico? Es el porcentaje en el que se eleva tu nivel de azúcar en la sangre con ese alimento. Por lo tanto, vuelvo a repetir, lo aconsejable es que para tener carbohidratos saludables en tu dieta, escojas todos aquellos que están por debajo de 70. Busca las tablas en internet a través de esta frase que es índice glicémico. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos con la proteína? Mira, la proteína es fundamental. No solamente se convierte en masa muscular, también te ayuda a sentirte fuerte, saludable, te ayuda a sentirte satisfecho, te ayuda a evitar antojos. Es responsable de proporcionarte músculos y órganos sanos, íntegros. Y es una materia prima que tu organismo utiliza para infinidad de cosas. Es decir, la proteína puede ser utilizada para infinidad de cosas, como por ejemplo fabricar hormonas, fabricar enzimas y muchas sustancias que son extremadamente útiles para la vida misma. ¿Qué cantidad de proteína debemos consumir entonces? ¿Ok? Y mira, en esta tabla, para evitar confusiones, te pongo básicamente lo último que ves aquí, ¿no? Porque es lo que aplica para las personas que tienen sobrepeso y grasa en exceso. Esto quiere decir que cuando una persona tiene más del 25% de grasa corporal, debe consumir entre 1.5 y 1.7 gramos de proteína por cada kilo de peso. ¿Ok? Quédense con el mensaje de aquí. Es decir, si la persona tiene más de 25% de grasa corporal, debe consumir entre 1.5 y 1.7 gramos por kilogramo de peso. ¿Qué significa esto? Que si tú pesas 70 kilos, ¿ok? Y tienes más del 25% de grasa en tu cuerpo, entonces multiplica 70 por 1.5 y esto te va a dar un total de 105 gramos de proteína en todo el día. Distribuida entre 3, 4, 5, 6 alimentos, los alimentos que estés acostumbrado a consumir durante el día. Espero que esté clara la información. Los otros casos, no te me confundas ahorita porque nuestro tema está muy enfocado al sobrepeso, al exceso de grasa corporal. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar acerca de cómo nuestros productos nos permiten ayudar a las personas a bajar de peso teniendo una dieta saludable, aprendiendo a comer lo que realmente les conviene, pero además suplementando su alimentación. ¿Qué significa suplementar? Bueno, pues dar eso adicional que le hace falta a nuestra comida, que son muchos de los nutrientes que no consumimos,
por efectos precisamente de nuestros malos hábitos. Recordemos que Mark fundó la compañía inspirado por la experiencia de su mamá Joan, que tenía constantemente la intención de querer bajar de peso hasta que cayó en el uso de anfetaminas, que son medicamentos que se utilizan para quitar el hambre, pero que también son consideradas drogas adictivas y que por una sobredosis ella lamentablemente falleció. Esto fue lo que llevó a Mark a desarrollar la compañía, ¿no? Entonces, hoy en día, con esta tabla, lo que yo te puedo decir es que contamos con una buena variedad de productos basados en proteína. Y aquí te puse exclusivamente los productos de proteína de Herbalife, enfocados en lo que es lograr un peso saludable. ¿Ok? Ya te iré hablando de ellos de otra forma, pero por lo pronto me encantaría que le tomaras fotografía a esta tabla, porque te quiero enseñar cómo puedes tú decidir y definir cada uno de estos productos. ¿Ok? La mayoría de ellos están presentes en casi todos los países a nivel mundial. Sin embargo, los principales están en todas partes. ¿Ok? Vamos a empezar por la Fórmula 1 tradicional, que es la que la mayoría de nosotros conocemos y que viene en variedad de sabores. ¿Ok? Esta es una fórmula que contiene proteína aislada de soya, ¿ok? De la mejor calidad posible, completamente controlada en su producción y que nos da por cada porción de esta Fórmula 1 9 gramos de proteína. Esa porción de 9 gramos de proteína viene acompañada de 13 gramos de carbohidratos. Dependiendo del sabor de la fórmula, tiene de 5 a 9 gramos de azúcar, que en realidad no es azúcar, la tenemos que nominar así por las leyes de etiquetado, pero en realidad es miel de abeja en polvo, es fructosa, es un tipo de azúcar natural de la miel de abeja, y tiene de 90 a 97 calorías si lo combinas con agua. ¿Ok? Y apenas 0.8 a 0.9 gramos de grasas. Por lo tanto, cuando tú te preparas un batido con esta fórmula, a tu cuerpo le aportas 9 gramos de proteína, 13 gramos de carbohidrato, de 5 a 9 de azúcar, de 90 a 97 calorías y de 0.8 a 0.9 gramos de grasas. ¿Ok? Van a decir, bueno, es que yo no entiendo todo eso. No, lo único que quiero que entiendas es esto. Fíjense bien la relación. Tenemos otra Fórmula 1 que es para deportistas cuya diferencia principal radica en el origen de la proteína. Esta es de soya, esta es láctea. ¿Por qué se eligió la proteína láctea para los deportistas? Porque es del tipo de proteína que más ayuda al desarrollo de masa muscular. ¿Ok? Es muy similar en cuanto a la cantidad de carbohidratos, azúcar, calorías y grasas. Muy similar, muy parecida. La diferencia más importante radica en esto, el origen de la proteína. ¿Ok? Ahora, me voy al siguiente producto que se llama Gold. En México se llama Gold, en Estados Unidos y Sudamérica lo conocemos como PDM, ¿ok? Son muy parecidas las dos y la esencia de su parecido es que las dos tienen 15 gramos de proteína de soya. Que la diferencia importante entre la fórmula Gold y PDM y las fórmulas 1 es que esta fórmula tiene la mitad o menos de la mitad de los carbohidratos. Y casi no tiene azúcar, lo cual hace que esta fórmula sea ideal para las personas que no necesitan consumir azúcar y para las personas que necesitan crear una mayor diferencia en cuanto a las calorías que están consumiendo. Particularmente calorías que son originadas de los carbohidratos. Me van a decir, oye, pero ¿por qué tiene menos carbohidratos, menos azúcar, pero tiene más calorías? Ah, porque la proteína también tiene calorías, hijos míos. ¿Ok? Las proteínas también tienen calorías. Las grasas también tienen calorías. Y si se dan cuenta, estas fórmulas sí tienen un poquito más de grasa que las otras. Debo hacer la aclaración de que por leyes de etiquetado se tiene que poner grasas en general, pero ninguna de ellas tiene cantidades exorbitantes de colesterol, lo cual es sumamente saludable para la gente. Entonces ya vimos una diferencia importante. Esta me aporta casi el doble de proteína, pero me da
menos de la mitad de los carbohidratos y del azúcar que recibo con la Fórmula 1. Ese es un punto importante a considerar, ¿ok? Luego tenemos la PPP, Personalized Protein Powder, quizá una de las mejores proteínas en el mundo. ¿Por qué? Porque combina los beneficios de la proteína de soya con la proteína láctea. Cada porción, cada cucharada nos da 5 gramos de proteína. Con 0 carbohidratos, hijos míos, 0 carbohidratos, 0 azúcar. Por lo tanto, solo me aporta 20 calorías. ¿Esto qué significa? Que todas estas calorías provienen de los 5 gramos de proteína. Y apenas 0.04 gramos de grasa. Por lo tanto, esta proteína me sirve para mejorar la cantidad de proteína de mi PDM o de mi Gold, o mejorar la cantidad de proteína de mi Fórmula 1, ¿ok? Sin tener que incrementar tanto las calorías, ni los azúcares, ni los carbohidratos. Por eso es tan poderosa y maravillosa esta fórmula. Luego tenemos la Beverage Mix, sorry for my English, que la tenemos en México solamente en ponche de frutas, pero en Estados Unidos está, disponible en peach mango y ponche de frutas. No estoy seguro de que la tengamos en otros países, pero bueno, esta también es una fórmula fantástica. Son 15 gramos de proteína láctea. Vuelvo a recordarles que la proteína láctea característicamente es ideal para fortalecer la masa muscular. Fíjense ustedes, nos da todavía menos carbohidratos que la fórmula Gold y que la fórmula PDM. Nos da la mitad, es decir, menos de la cuarta parte de los carbohidratos que nos da la Fórmula 1. Nos da 11 gramos, esto está equivocado, porque esta fórmula no tiene azúcar, discúlpenme, son 0 gramos de azúcar y les pido una disculpa enorme. Esta fórmula no tiene azúcar, ¿ok? Está endulzada con sucralosa, por lo tanto tiene 0 gramos de azúcar, una disculpa del tamaño del cielo, por favor, y tiene 70 calorías y apenas 0.4 gramos de grasa. Significa que esta fórmula libremente la puedo combinar con cualquiera de las fórmulas 1, con la fórmula Gold o la PDM, y tener entonces un batido de 30 gramos que combine la soya con la proteína láctea, con un bajísimo nivel de calorías y un bajísimo nivel de carbohidratos. Espero que esté claro. Solamente corríjanle, por favor, si son tan amables. Aquí, en este caso, son 0 gramos de azúcar. ¿Ok? Creo que tiene 0.1 gramos de azúcar, una cosa así. Una disculpa, por favor. ¿Ok? Entonces, hasta aquí solamente quiero abrir mi pantalla para saber. ¿Está clara la idea para ustedes? Perfecto. Tómenle foto a la diapositiva y corríjanle la parte de del azúcar y los carbohidratos, por favor. I'm sorry. ¿Ok? Bien. Entonces, hay una regla general cuando nosotros sugerimos nuestros productos para un programa de peso saludable, en la cual sugerimos que si la persona necesita tomar algunas tabletas, las tabletas generalmente son 3 veces al día, la Fórmula 1 es 2 veces al día y la comida normal 1 vez al día. ¿Ok? 3, 2, 1 para bajar de peso. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo personalizar un batido para que mi cliente tenga el mejor resultado posible? Déjenme revisar mi tiempo porque generalmente me emociono y me va a tardar un poquito más el día de hoy, pero estoy siendo muy explícito en este entrenamiento porque creo que es fundamental para que ustedes puedan corregir su año. Estamos empezando el segundo y tercer plan de 90 días del año. Es cuando podemos resetear nuestra pérdida de peso, ¿ok? Entonces, hay una base para poder crear tu batido. Y la base puede ser o la Fórmula 1 o Gold o PDM. Estos 2 batidos están hechos para ser la base de tu batido. Ahora, ¿cómo personalizas? Cuando le sumas PPP para personalizar la cantidad de fruta, cuando le sumas, la cantidad de proteína, discúlpenme, y cuando le sumas ponche de frutas también para personalizar la cantidad de proteína.
Pero también lo puedes complementar un poco y personalizar con algunos frutos rojos, que son las frutas más aconsejables, porque son las que menos calorías tienen, son las que menos azúcar tienen. Y más o menos cada 50 gramos de frutos rojos te aportan 1 gramo de proteína. Entonces, es interesante. Vuelvo a repetir, fíjense bien cómo funciona. Para hacer un batido, si tu interés es controlar tu peso, bajar de peso, tener un peso saludable, tu batido siempre debe tener o Fórmula 1 o Gold, siempre. Si las quieres combinar es tu problema, pero yo te digo algo bien importante. La base es o Fórmula 1 o Gold. Y complementarlas con PPP o con ponche de frutas. Y le puedes agregar esos frutos rojos, ¿ok? Ahora, pregunta, ¿para quiénes es ideal la Fórmula 1? ¿A quién le voy a recomendar principalmente la Fórmula 1? Mucha atención, amigos. La Fórmula 1 es ideal para aquellas personas que tienen menos del 30% de grasa corporal o menos del 10% de grasa visceral. ¿Por qué razón? Porque son personas cuyo organismo, por su proporción corporal, todavía tiene un buen nivel metabólico para estar quemando grasas eficientemente. ¿Ok? Obviamente, si la persona necesita más de 9 gramos de proteína, ¿cómo lo personalizas? Con la proteína natural. O en su defecto, también lo puedes personalizar con el ponche de frutas. Ah, y quiero hacer una aclaración. Lo puedes personalizar también con el Ice Coffee en Estados Unidos. En México, lamentablemente, ya no lo tenemos. Es un producto asasazo, pero lo puedes personalizar con Ice Coffee también, que te aporta otros 15 gramos de proteína láctea. ¿Ok? Bien. ¿Para quiénes entonces sería recomendable el batido de Gold o de PDM? Para aquellas personas que tienen más del 30% o más de grasa corporal. ¿Ok? O 10% o más de grasa visceral. ¿Cuál es la razón? Ah, pues que estas personas tienen tanta grasa en su cuerpo y su masa muscular está tan debilitada, ¿ok? Que necesitan consumir menos carbohidratos, menos azúcares. Y este es un batido ideal que les va a ayudar a que el proceso sea lo suficientemente bueno. ¿Y qué pasaría si mi batido necesita ser de 25 gramos? Bueno, pues tomo la porción de Gold o de PDM que me da los 15 gramos de proteína y lo complemento ¿con qué? Con proteína natural. Cada cucharada de proteína natural me va a entregar 5 gramos de proteína. Con apenas 20 calorías, por favor, es nada. Y por supuesto que con esa cantidad de calorías, el impacto suele ser verdaderamente extraordinario. Y espero que esté más comprendida todavía la idea. ¿Qué pasa cuando le agregas el beverage mix? Bueno, cuando le agregas el beverage mix, le agregas 15 gramos de proteína en la porción de 2 medidas, pero si le agregas solamente una, le agregas 7.5 gramos de proteína de origen lácteo, que tampoco tiene grasas, que tampoco tiene azúcares y que por lo tanto en el control de peso te va a ayudar de una manera extraordinaria. Este beverage mix lo puedes consumir incluso entre comidas a manera de un snack y complementarlo quizá con almendras, con nueces, etcétera. ¿Ok? Y una observación importante con respecto a la fórmula Gold que tenemos disponible en México es que cuando tú consumes Gold necesitas complementar con la fórmula 2 forzosamente, porque la fórmula Gold no tiene todas las vitaminas y todos los minerales. Y lo que queremos es que la persona tenga control calórico, control proteico y control en cuanto a su nutrición en general. No sabemos si su comida del día de hoy va a ser equilibrada y balanceada, por lo tanto hay que garantizarlo agregando una tabletita 3 veces al día. Si están en México, esta fórmula la tenemos en polvo, puedes agregar una medida al batido y con eso estás listo. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si a pesar de que ya estoy empezando con mi alimentación de esta manera y con mi programa de esta manera, tengo apetito? Bueno, primero vamos a entender que el apetito puede tener 2 orígenes. El origen emocional y el origen fisiológico, ¿ok? Y por favor, una vez más les pido que le tomen fotografía a esta tablita, porque esto te va a ayudar a identificar mejor
si el hambre que estás sintiendo, tu cliente es de origen más emocional que fisiológico, ¿ok? Cuando el hambre es repentina, que de repente, sin pensarlo, ¡pum!, te dio hambre, lo más probable es que sea emocional. Por ejemplo, tus hijos salieron de fiesta y no llegan en la noche. ¿Y qué haces? Te pones a comer. Esa es hambre repentina, que tiene una relación emocional. Es urgente, te mueres por comer en ese momento. O tienes un deseo de antojos, quiero unas palomitas. Ay, cómo se me antojan unos tlacoyos, unos tamales, ¿ok? Que al comer no basta con sentirte lleno y quieres seguir comiendo. O en su defecto, que al comer tengas un sentido de culpa, de vergüenza o de tristeza. Todo esto tiene relación con el hambre emocional. Yo te pediría que consideraras esta lista para que cuando hagas el seguimiento de tus clientes les preguntes qué pasa, en qué momento les da hambre, ¿ok? ¿En qué momento el hambre que la persona siente es fisiológica, es decir, es natural, de origen orgánico? Cuando esa hambre es gradual, ¿ok? Y todos lo sabemos. Da la 1 de la tarde y empiezas a sentir como que pero ya dan las 2 y ya te está dando más hambre, pero a las 3 ya te mueres por comer, ¿ok? Generalmente el hambre fisiológica puede esperar. No pasa nada si tú en este momento no puedes empezar a comer. No te vuelves histérico, ¿ok? Generalmente el hambre fisiológica está abierta a varias opciones. ¿Qué se te antoja de comer? Pues yo quiero esto, aquello. Ok, perfecto. Mira, lo que ustedes quieran no importa, yo me lo como, ¿ok? El hambre fisiológica es aquella que se satisface cuando tú estás satisfecho, cuando tu estómago está ya en un nivel de llenado, no al full, pero que tú sabes y sientes que comiste lo suficiente. Y que al comer no se te generen esos sentimientos negativos. ¿Ok? Muy importante también mencionar cuando la gente manifiesta ansia por comer cosas dulces. El ansia por comer cosas dulces te impulsa a comer cosas dulces. Si de repente cuando tú tienes esa ansiedad por las cosas dulces, pasa alguien vendiendo un dulce, un mazapán o lo que sea, lo compras de inmediato y te lo comes. Y eso hace que inmediatamente se eleven los niveles de azúcar en la sangre, lo cual aumenta la secreción de insulina de tu páncreas y por consecuencia, al haber más insulina de la necesaria, tu hígado da la orden para que se empiece a almacenar esa grasa en algún rincón de tu cuerpo. Al almacenarse la grasa, baja el nivel de azúcar en la sangre y en ese momento vuelves a tener otra vez ansiedad por comer cosas dulces. Y al bajarte tu energía, nuevamente entras en el ciclo. Y esto se convierte en un círculo de retroalimentación donde cada día necesitas comer más cosas dulces y donde cada día dependes más de las cosas dulces. Es aquí, amigos, donde se comprueba la teoría de que el azúcar, las cosas dulces, los carbohidratos generan una adicción. Y desprenderte de esta adicción es exactamente igual que desprenderte del alcohol o del cigarro. Lo tienes que hacer de manera paulatina, poco a poco. Todo esto se los digo porque es muy importante que sepan que la industria de la alimentación, de la industria de la comida industrializada, se vale de la sal, del azúcar y de las grasas para vender muchos de sus productos. Recuerden que hasta hay eslogans que dicen a que no puedes comer solo una, porque ellos saben que al agregar sal en exceso, azúcar en exceso, grasa en exceso, la gente va a tener un gran gusto por comer esos productos, va a tener una adicción por consumirlos frecuentemente y jamás se va a sentir satisfecha. Por lo tanto, son cosas de las cuales tú tienes que estar consciente porque no puedes ir en contra de lo que el organismo de tu cliente o de tu organismo te está diciendo, ¿no? Y hay que hacerlo de manera paulatina. Y por esa razón tenemos algunos auxiliares en Herbalife que te ayudan a resolver algunos de estos problemas. Por ejemplo, tenemos el Total Control, que en México le llamamos TC Fórmula, ¿ok? Este es un producto que es una mezcla de hierbas que provienen principalmente de la Camellia sinensis, que es la planta que produce el té verde, el té negro, el té rojo, ¿ok? Es ideal para personas con altos porcentajes de grasa corporal, arriba del 30%, ¿ok?
para personas que no hacen ejercicio y que no han hecho ejercicio. Y no es que el producto sustituye el ejercicio, no, sino que te ayuda a que haciendo ejercicio tu metabolismo se active más fácilmente. Es muy importante tomarse esta tableta 3 veces al día, comenzar con una tableta en ayunas, una al 12 del día y otra 5 de la tarde en México. Para quienes tienen el horario americano, sería una en ayunas, una entre desayuno y almuerzo y la otra entre almuerzo y cena. Si una tableta no fue suficiente, puedes subir a 2 tabletas. Si 2 tabletas no fueron suficientes, puedes subir a 3. Jamás comiences aquí, porque este es un producto que es muy productor de energía y hay personas que no son muy tolerantes a esa energía y si les das demasiado desde el principio, es probable que tengan sensaciones no deseables, como por ejemplo de náusea, como por ejemplo quizá un poco de dolor de cabeza, y no es porque el producto les esté haciendo daño, no, sino porque tanta energía su cuerpo en ese momento no la tolera. Así que comienza siempre en la recomendación de inicio, ¿ok? Repito, este es un producto ideal para personas que tienen más del 30% de grasa corporal. Después tenemos nuestros tés, que son maravillosos. Yo, por cierto, aquí tengo mi té con aloe, que me encanta estarlo tomando como agua de uso. Yo tomo entre 3 y 4 tés al día. El primero lo tomo en ayunas por la mañana porque te da mucha energía y es un despertar maravilloso. Tiene grandes cualidades como antioxidante, pero además te ayuda a intensificar la quema de grasas. De tal manera que tomarlo varias veces al día va a mantener activo tu metabolismo más veces. Ustedes van a notar que al tomar el té probablemente suden un poco más de lo que sudaban, ¿ok? Y esto es normal porque verdaderamente activa tu metabolismo. Después tenemos este anti-snack o Snack Defense. En los Estados Unidos lo tenemos como Snack Defense, que es un producto de dos ingredientes. El primero es una planta que se llama Gymnema silvestre y el segundo ingrediente es una forma de cromo que no se almacena en el organismo. De tal manera que nos ayuda a mantener los niveles normales de azúcar, de insulina y por lo tanto nos protege de seguir acumulando grasa a nivel visceral. Para las personas que tengan más de 10% de grasa visceral, este es el producto ideal. La mejor forma de tomarlo es en ayunas, a las 12 del día y antes de dormir. Para Estados Unidos sería en ayunas, entre el desayuno y el almuerzo y antes de dormir. Y puedes tomarte de 1 a 2 tabletas. Luego tenemos el Proleza, ¿ok? Fíjense que tenemos el pensamiento de que cuando subimos de peso y acumulamos mucha grasa, se multiplican las células de grasa. Y no, realmente lo que sucede es que la célula de grasa tiene esta forma y este tamaño, pero cuando nosotros empezamos a almacenar más grasa de lo normal, lo que sucede es que la célula es la que acumula la grasa. Así como engorda la célula, engordamos nosotros. Entonces, Proleza Duo es un producto sensacional que funciona y actúa en las 2 reservas de grasa, en la grasa corporal y en la grasa visceral. Nos permite disminuir esa grasa de una manera adecuada durante nuestro programa de nutrición. Nos da una buena sensación de saciedad y disminuye hasta en un 30% la cantidad de comida que una persona desea comer. Nos ayuda a comer menos, reduce la grasa corporal y durante y después de cualquier dieta, ¿ok? Y apoya los esfuerzos para controlar el peso. Y obviamente, como les decía, nos crea un nivel de saciedad y un efecto que dura más de 8 horas. Por lo tanto, en aquellas personas que tienen sensación de comer frecuentemente, el Proleza Duo les ayuda y les auxilia muchísimo. Y como les comentaba, reduce el consumo de calorías hasta en un 30%. Cuando hay una acumulación de grasa excesiva en las células que están debajo de la piel, se produce una inflamación en esas células conocida como celulitis. ¿Ok? La celulitis no se puede resolver, solamente se puede desinflamar. Y uno de los productos más increíbles que tenemos es el Cellulose, que efectivamente ayuda a reducir tallas y apariencia de celulitis. Te puedes tomar de 1 a 3 tabletas 3 veces al día para reducir esa apariencia de celulitis y generar un impacto tremendamente positivo en el organismo. ¿Ok? Por otro lado tenemos el Termobón. Esta es una fibra activada. Esta fibra lo que hace es asociarse fácilmente a las grasas. De tal manera que tú la tomas media hora antes de tu comida
3, 4 tabletitas, dependiendo de la cantidad de grasa que vayas a comer. Diferente si vas a comer, por ejemplo, una ensalada con un bistec de una milanesa, a comerte unos tacos de carnitas de cerdo, ¿no? Es diferente. La concentración de grasa hace la diferencia. Si ese fuera el caso, te diría, tómate 4 tabletas 30 minutos antes de tu comida, antes de tus tacos de carnitas, ¿ok? 30 minutos antes, ¿de acuerdo? Y con esos 30 minutos antes, tú vas a tener el margen suficiente de tiempo para que la fibra se dilate en el estómago, y cuando entra toda esa grasa a tu estómago, se va pegando a la fibra. Y cuando esto pasa por el intestino, obviamente la grasa no se puede absorber porque va a ir adherida a las fibras. Muy, muy importante, ¿ok? Algunas recomendaciones bien rápidas ya para terminar. Anota siempre tu peso, tus datos, tu evaluación corporal, cualquier molestia que pudieras tener. No porque el producto te vaya a curar, sino porque los cambios en nuestra alimentación generan cambios en nuestro estado general, ¿ok? Yo te sugiero que te vuelvas a pesar a los 3 días, solamente pesar, y que vuelvas a hacer otra evaluación a los 10 días para ir midiendo tus resultados y poder tomar la decisión poco a poco de ir agregando o no los productos que te pudieran hacer falta. Ahora la pregunta ¿es importante hacer ejercicio? Yo no te diría que es importante, yo te diría que es indispensable. Tomando en cuenta que ya sabemos que 8 de cada 10 personas adultas hoy día en el mundo no tienen actividad física regular, es necesario hacer ejercicio, porque es la mejor forma de garantizarte de mejorar esa relación músculo-grasa. Mientras más músculo y mientras más fuerte esté ese músculo, más tonificado, más fácilmente vas a quemar energía. ¿De cuánto tiempo tiene que ser el ejercicio? Déjame decirte que algo tan inocente como caminar funciona increíble si lo haces por la suficiente cantidad de tiempo. Y mira lo que sucede. Si tú decides caminar durante los primeros 15 minutos de caminata, tu cuerpo va a usar los carbohidratos, los azúcares que estén circulando en tu sangre. Durante los siguientes 15 minutos, para entonces ya llevarías media hora, tu cuerpo va a empezar a quemar grasas. Así que si tú solamente caminas 15 minutos, pues te vas a acabar las reservas de energía que hay en tu sangre y vas a llegar a tu casa muriéndote de hambre y sin haber quemado un solo gramo de grasa. Si solamente caminaras 30 minutos, tu cuerpo apenas empezaría a quemar la grasa acumulada. De tal manera que los rangos de tiempo para poder asegurar que tu cuerpo empiece a quemar grasa es de los 35 minutos en adelante. Así que el mínimo que debes mantener a tu cuerpo quemando grasa son 15 minutos. Por lo tanto, el mínimo de tiempo de actividad física de la que sea al día debería ser de 45 minutos para tener un resultado lo suficientemente efectivo. Algunos detalles importantes es que sabemos que por cada gramo de grasa que tú reemplaces por músculo, tu cuerpo va a quemar 14 calorías más. Y el músculo que más trabaja en tu cuerpo son los músculos abdominales. Así que por esa razón vale la pena tener músculos abdominales fortalecidos, porque estos son los que más grasa van a quemar durante el día. El abdomen lo utilizas 24 horas. Hasta dormido lo utilizas, porque dormido tú tienes movimientos y los movimientos en posición horizontal se apoyan en el abdomen. Los movimientos cuando tú estás de pie se apoyan en el abdomen. Los movimientos cuando tú estás sentado se apoyan en el abdomen. Es el centro de tu cuerpo. Por lo tanto, tener abdominales fortalecidos vale la pena. Obviamente, el mantenerte con un buen peso te va a ayudar a retener los efectos del envejecimiento. La pérdida de masa muscular que se da durante el envejecimiento solo se puede resolver si tú logras tener una cantidad adecuada de proteína en tu dieta. Y obviamente, cuando tú pierdes masa muscular, tienes la tendencia a acumular peso. Por eso no nos conviene perder masa muscular. ¿Qué pasa con las hormonas de la menopausia? ¿Es posible que una mujer que está en menopausia no pueda bajar de peso o le sea difícil bajar de peso? Es posible que sí, pero esa misma mujer que tiene retos hormonales, lleva una alimentación adecuada con la cantidad de calorías que su cuerpo requiere y se pone activa haciendo 45 minutos diarios de ejercicio,
definitivamente va a tener resultados, incluidas las personas que tienen problemas de tiroides. Así que tienes que centrarte en esos 3 factores importantes. Ejercicio, ¿ok? Una dieta adecuada y una buena calidad de sueño para que puedas tener el resultado que verdaderamente deseas, ¿ok? Y para finalizar, discúlpenme que me colgué un poquito el día de hoy, pero para mí era muy importante entregar el paquete completo, ¿ok? Vamos a dar algunas recomendaciones generales respecto de tu dieta. Alimentos que debes evitar si tú tienes demasiada grasa en tu cuerpo. Tubérculos, que son la papa, el camote, el betabel, la zanahoria y la jícama. Los tubérculos tienen un almidón que rápidamente se convierte en azúcar y tu cuerpo ese azúcar la transforma en grasa de inmediato. Arroz, ¿ok? No importa si es a la mexicana, a la italiana o como te dé tu gana, no importa, sigue siendo arroz. Aunque sea arroz salvaje, sigue siendo arroz y también el almidón del arroz tiene una alta producción de azúcar en sangre. Bebidas azucaradas, desde los jugos de frutas hasta los refrescos o cualquier bebida. Ahorita está muy de moda una cosa que se llama kombucha, está deliciosa, es muy buena, pero revisa que no tenga azúcar. Aprende a revisar etiquetas y evita el consumo de azúcares añadidos. Alternativas para endulzar puede ser la stevia, y hay una muy nueva que funciona increíble y es deliciosa que se llama monk fruit o fruto de monje, ¿ok? Que es una planta adicional que también nos ayuda a endulzar sin el efecto de elevar el azúcar de la sangre. Evita las harinas refinadas. De todo el pan y toda la tortilla que te quieras comer, por favor, evítalos totalmente. Yo prefiero recomendarte la tortilla de maíz nixtamalizada, no más de 2 tortillas en tu comida y con eso es suficiente. ¿Ok? Y mantén control. Eso es la parte más importante de todo. Es un buen seguimiento, un chequeo constante de los hábitos de la persona acerca de cuántos batidos se consume al día, cuántas comidas balanceadas, cuántos bocadillos de proteína, cuánta hidratación. Y a propósito de bocadillos de proteína, en ningún momento recomendé barritas. Las barritas son deliciosas, nutritivas, pero para una persona que tiene exceso de grasa en su cuerpo, no le conviene agregarlas al programa, porque el problema es que son tan ricas y como son tan saludables, se comen la caja entera y ahí se comieron más de 1000 calorías en el día. Así que tengan cuidado con las barritas. Muy bien, mi querido Néstor, tengo espacio para un par de preguntas tal vez, sobre todo pensando en el tiempo de todos los demás. Ya son casi las 2:30 de la tarde, les pido una disculpa. He tratado de hacer estos entrenamientos bien cortitos, pero sinceramente el día de hoy había que hacerlo de esta manera para crear mucha conciencia de todo este tema y de todo este problema, ¿no?